Hola, hoy hablaremos acerca del análisis de circuito secuencial. Analizar un circuito de manera secuencial significa poder obtener su diagrama de estado, su tabla de estado, a partir de un diagrama de tiempos. Bueno, vamos al ejemplo directamente. Nos dice, explorar el comportamiento del circuito de la figura 8.12, desarrollando un diagrama de tiempos, es lo primero que nos pide, un diagrama de tiempos, una tabla de estado y un diagrama de estado. El diagrama de tiempo es este que tenemos en la parte inferior. En un momento vemos cómo resolverlo. Y lo tenemos que hacer para este circuito. Dicho de otra manera, tenemos nosotros un circuito electrónico, es decir, un circuito de manera que se comporte secuencial, que tiene un elemento de memoria, es este que está acá, y que también tiene un circuito combinatorio, que es este que está aquí arriba. El problema también nos está proponiendo una entrada propuesta, que es 0110100, que es la entrada que nosotros tenemos en esta parte, 0110100. Ahorita llegaremos a esa parte. Bueno, lo primero que hacemos para analizar un circuito digital es ver qué es lo que tenemos. Yo puedo observar que tengo una entrada llamada X, tengo una salida llamada Z, tengo un elemento de memoria cuya forma es un flip-flop tipo T, pero que tiene una entrada llamada T y tiene una salida llamada Y y una salida llamada Y negada. Entonces tengo que obtener sus ecuaciones. Empezamos por este lado. Decimos, tiene una entrada y esta entrada se llama X. Y la X tiene dos valores posibles, el 0 o el 1. Tiene una sola salida y esta salida se llama Z y tiene dos posibles valores, el 0 y el 1. Tiene un solo circuito de memoria y este circuito de memoria es un flip-flop tipo T y puede tener solamente dos estados, el 0 y el 1. ¿Por qué nada más dos estados? Bueno, si tenemos un solo flip-flop, quiere decir que n es igual con 1. Y en la lógica binaria, 2 a la n me dice el número total de estados. 2 a la 1 es igual con 2. Por eso es que solamente puede tener dos estados, o el 0 o el 1. ¿Sale? Ahora vamos a obtener las ecuaciones. Empecemos por la salida. Observamos que la z va a ser igual a una multiplicación. Y esta multiplicación va a tener en una de sus entradas la x. Entonces sería x por. Y la otra entrada se refiere hacia el valor de y. Sería x por y. Vamos a obtener la ecuación de la memoria. Para la memoria tendríamos t, y decimos t porque aquí es donde es la entrada del circuito de memoria, en este punto. T va a ser igual a una suma. Entonces ponemos la suma a x por y, que es en este lado, más una multiplicación, en donde vamos a tener a x negada por y negada. Ya tenemos la ecuación. Ahora estas ecuaciones son muy importantes porque son las ecuaciones con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, ya una vez que obtenemos las ecuaciones, vamos con el diagrama de tiempos. Primero, para el diagrama de tiempos, debo de tener las siguientes entradas: el reloj, la entrada, el estado actual, la salida y el estado siguiente, así como hemos visto en videos anteriores. Siempre deben de ser estas. Empecemos primero por la parte del reloj.
El reloj se refiere a esto, pero observamos que el reloj tiene un pequeño círculo. Quiere decir que es de flanco de bajada. Es lo que me quiere decir ese pequeño círculo. Flanco de bajada. Por lo tanto, se analiza en estos puntos cuando se está bajando la forma del reloj en esos puntos. Es por eso que yo coloqué aquí unas líneas indicando que ahí es donde yo voy a comenzar a analizar. Ok, ya tengo entonces la forma de onda del reloj. Ahora debo de colocar la entrada. La entrada ya me la está dando el enunciado. Debe ser esta. Y como vimos en ejercicios anteriores, la entrada debe de llegar o se va a analizar cuando esté en el ciclo de reloj. Quiere decir que en ese punto. Pero si llega a haber algún cambio, estos cambios tienen que reflejarse aquí en medio. Por eso es que todos los cambios ustedes los observan en medio. Para ayudarnos un poquito más a analizar el circuito, vamos a poner una línea punteada donde se reflejen estos cambios. Ok. Tenemos aquí la línea punteada donde se están reflejando estos cambios. Ahora, por convención general, siempre se comienza a analizar el circuito desde el estado inicial. En este caso, el estado inicial sería el 0. ¿Por qué? Porque comenzamos a contar desde el 0. Por eso es que este tiene este valor, 0. Ok. Se pone de color rojo el estado siguiente. Y nos vamos a ayudar ahora de las ecuaciones. Empecemos por la salida. La salida va a ser igual a x por y. Dicho de otra manera, para que z o la salida sea 1, es porque en la entrada x debe de valer 1 y y debe de valer 1, porque 1 por 1 es igual con 1. No puede ser 1 por 0 porque me daría el 0, o 0 por 1 porque me daría el 0, o 0 por 0 porque me daría el 0. Forzosamente tiene que ser 1 por 1. Y lo mismo va a suceder aquí en la parte inferior. Este tendría que ser 1 por 1 o tendría que ser 0 por 0. ¿Por qué? El contrario del 0 es el 1. El contrario del 0 es el 1. ¿Por qué el contrario? Porque aquí tenemos las negadas. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué combinaciones nos van a dar una salida de 1. Aquí tenemos x con 0 y el estado actual es 0. Esto va a hacer que la salida tenga un valor de 0, pero que el estado siguiente tenga un valor de 1. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra esa combinación, 0 con 0. Entonces el estado siguiente va a tener el valor de 1. Como va a tener el valor de 1 y estamos trabajando con un flip-flop tipo T, recordemos, si T es igual con 1, va a existir el complemento. Esto lo vimos en un video anterior donde explicamos los flip-flops. O si T tiene un valor de 0, se va a encontrar con la memoria. Y como T tiene un valor de 1, aquí va a existir algo llamado el complemento. ¿Complemento de qué? Bueno, si anteriormente tenía el valor de 0, ahora va a tener el valor de 1. ¿Ok? Ahora ya tenemos el estado siguiente, que ahora se convierte en el estado actual. Se convierte en el estado actual porque ahora estamos analizando esta sección. Por eso se convierte en el estado actual. Sigamos. Vamos a observar que aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 1. Esto hace que la salida tenga un valor de 0. Y como no se está registrando, pues ahora sí, algún cambio en cuanto a el estado siguiente, este va a ser un 0. Ahora, aquí es donde sí nos va a importar analizarlo. Aquí tenemos un 1 y tenemos un 1.
Por lo tanto, la salida va a ser igual a 1. La salida se va a elevar. Y el complemento, perdón, el estado siguiente se va a volver a elevar. Se va a hacer un 1. Quiere decir que aquí va a entrar el complemento. ¿Complemento de qué? Pues del estado actual. Y tenía el estado actual un 0. Quiere decir que va a pasar como un... Perdón, tenía el estado actual un 1. Quiere decir que va a pasar como un 0. ¿Ok? Ahora estamos analizando. Poner el resultado. Ahora estamos analizando esta parte. Volvemos a checar. Primero, tenemos un 1 y tenemos un 0. Esto no se encuentra en la salida, es decir, nos va a dar un 0. Por lo tanto, esta va a bajar. Va a ser 0. Y vamos a checar qué sucede con el estado siguiente. Como tenemos un 1 y tenemos un 0, y no está en estas combinaciones, este se va a hacer 0. Y si se hace 0, aquí vamos a tener la memoria. ¿Memoria de qué? De este estado actual. Quiere decir que el próximo estado va a ser un 0. Ahora vamos a borrar esta parte y vamos a analizar esta parte. Entonces, si se dan cuenta, estamos partiendo el análisis en pequeños bloques. Cuando nos dice qué se debe de analizar, bueno, pues nos va a decir el circuito, perdón, nos va a decir la frecuencia del reloj o la señal de reloj. Seguimos. En la parte del medio se va a quedar como 0. Aquí es donde se va a comenzar a analizar y tenemos 0 con 0. La salida va a ser 0. Pero la entrada a T se va a hacer 0 en esta primera sección, pero aquí se va a volver a convertir en un 1. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos un 0 y un 0. Y sí se encuentra en estas combinaciones. Por lo tanto, aquí vamos a tener un complemento. ¿Complemento de qué? Pues de esta señal. Si antes era 0, va a pasar como 1. Y vamos a seguir analizando. Aquí va a seguir manteniéndose el 0. Aquí tenemos 1, 1. Se nos va a hacer un 1. Vamos con el flip-flop. Aquí se va a encontrar un 0. Aquí tenemos 1, 1. Va a volver a alzarse y se va a encontrar con otro complemento. Va a hacer que la señal baje. Vamos a analizar la salida. Sería 1, 0. Este sería 0, 0 con 0. Sería 0. Me refiero a este 0 y este 0. Y vamos a analizar para la entrada T. Tenemos un 1 y tenemos un 0. Por lo tanto, este va a bajar. Tenemos un 0 y tenemos un 0. Perdón, tenemos un 0 y tenemos un 0. Este se va a volver a alzar. Esto va a hacer que exista un complemento. Y si antes era 0, ahora se va a hacer un 1. Sale. Tenemos el 1 ahí. Vamos a analizar. La salida va a mantenerse en 0. Y tenemos 0, 1. Este va a bajar y va a entrar como memoria. Quiere decir que el estado siguiente va a ser un 1, va a mantenerse. Tenemos un 1 y un 0. La salida se hace 0. Vamos a ver con T. 0, 1. Vamos a seguir teniendo la memoria. Entonces, si el estado anterior era un 1, aquí vamos a seguir manteniendo ese 1. La salida se va a hacer 0. Y el estado siguiente, o la entrada al flip-flop, va a ser un 0 con 1. Como no se encuentra, esto también va a ser memoria. Ok, ya terminamos de analizar nuestro diagrama de tiempo. Ahora vamos a ponerle nombre a los estados. Vamos a decir que cuando el flip-flop tiene un 0, vamos a tener una A. Y cuando el flip-flop tiene un 1, vamos a tener una B. Dicho eso,
vamos a poner los estados. Este sería el estado A cuando vale 0. Y este sería el estado B cuando vale 1. Y decimos, estamos en el estado A. Ponemos aquí la A. Ponemos aquí la B porque vale 1. Ponemos aquí la A. Ponemos aquí la A. Aquí la B. Aquí la A. Aquí la B. Aquí la B. Y aquí la B. Para entenderlo pues un poquito más fácil. Y decimos, estás en el estado A y tienes una entrada de 0. Te vas a ir al estado B. Quiere decir que con una entrada de 0 te vas a ir al estado B. Ponemos el 0 y ahora vamos a ver con cuánto se va a ir. Se va a ir con 0. Sale. Estás en el estado B con una entrada de 1. Es esta que está aquí. Entonces te vas a ir al estado A. Si estás en B y tienes una entrada de 1, te vas hacia el estado A, pero te vas a ir con una salida de 1. Ok. Ahora vamos a seguir analizando y vemos, estás en el estado A y vas a tener una entrada de 1. Te vas a regresar al estado A. Sale. En el estado A, con una entrada de 1, te regresas al estado A con una salida de 0. Podemos observar aquí que ya tenemos completo el estado A. ¿Cómo sé que lo tenemos completo? Recuerden, por cada estado tienen que estar saliendo 2 a la n transiciones, donde n es el número de entradas. Y como solamente tenemos una, 2 a la n es igual a 2 a la 1. Quiere decir que debemos tener 2 flechas saliendo de cada estado. Aquí ya tenemos una y aquí ya tenemos la otra. En B solamente tenemos una cuando B vale 1. Por lo tanto vamos a buscar en el diagrama de tiempos dónde está un estado B que tenga una entrada de 0. Y este se encuentra en esta parte. Estamos en el estado B y tiene una entrada de 0. Se regresa al estado B. Por lo tanto, se regresa a este punto con una salida de 0. Por lo tanto, ya tenemos ahora completo nuestro diagrama de estados. Entonces, le ponemos por acá el diagrama de estados. Ahora tenemos que obtener la tabla de estados. La tabla de estados es muy fácil de obtener. Lo que debemos de hacer es lo siguiente. Primero fijarnos en qué tipo de modelo es el que estamos trabajando nosotros. Yo sé que este es un circuito del tipo Mili. ¿Por qué? Porque la salida no está en el flip-flop. La salida se encuentra en la transición. ¿Por qué digo que en la transición? Porque depende de la variable de entrada y depende del estado. Depende de dos cosas. Si fuera un circuito Moore, la salida se encontraría en este punto, en la salida del estado. Pero como se encuentra la salida en o dependiente del estado y la variable de entrada, ese es un circuito Mili. De hecho, desde aquí podemos ver que es un circuito del tipo Mili, por esto. Entonces vamos a la tabla de estado. Por un lado vamos a tener nosotros los estados A y B. Ponemos cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1, las rayitas para separar los estados. Y decimos, lo de morado. Cuando estamos en el estado A y tienes una entrada de 0, te vas al estado B con salida de 0. Cuando estás en el estado A con una entrada de 1, te regresas a A con salida de 0. Si estás en B con una entrada de 0, te regresas a B con salida de 0. Si estás en B con entrada de 1, te regresas a A con salida de 1. Ahora sí, ya tenemos nuestro diagrama de estado, nuestra tabla de estado y
nuestro diagrama de tiempos. Y con esto ya sabemos cómo se comporta este circuito en específico, nuestro circuito secuencial. Ok, ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a este. Nos dice, determina el diagrama de estados y la tabla de estados. Para este tipo de circuito observamos que existe una lógica combinatoria. Es esta que tenemos en esta parte. Pero que también tiene un circuito de memoria. Esto lo convierte en un circuito secuencial. Una vez más, tenemos que ver qué es con lo que contamos. Tenemos una sola entrada. Por lo tanto, una sola entrada. Y la entrada se llama X. Y esta entrada X puede tener dos valores. Puede ser 0 o puede ser 1. Tenemos una sola salida. Se llama Z y puede tener dos valores, o 0 o 1. Y tenemos un solo elemento de memoria. Esta memoria es un flip-flop del tipo D y puede tener dos valores, el 0 o el 1. Vamos a obtener las ecuaciones. Z es igual a una multiplicación y lo que se va a multiplicar es X porque está conectado y también está conectado la Q, en este caso la Y, entonces sería Z por Y. Vamos ahora con el flip-flop. El flip-flop tiene una entrada llamada D y D es una suma. Yo lo sé porque aquí hay una suma, es una OR. Y en una parte de la suma se encuentra conectada la X por la Y negada. Y del otro lado se encuentra la X negada multiplicado por la Y. Y se encuentra esta, y aquí se encuentra la X negada. Ok, ya tenemos las ecuaciones. Y con estas ecuaciones son con las cuales yo voy a trabajar para obtener mi diagrama de tiempos. Recuerden que esto es importante porque en base a eso yo voy a obtener el diagrama de estado y la tabla de estado. Pero un momento, el problema aquí no me está dando una entrada propuesta. Aquí yo tengo que proponer la entrada, la secuencia de entrada. Recuerden que si es una secuencia muy corta, pues no se van a cubrir todos los estados. Si es una secuencia muy larga, van a sobrar entonces el análisis. Habremos perdido un poquito más de tiempo. Vamos a poner una secuencia. Vamos a decir que va a empezar con un 0. Vamos a ponerlo un poquito más remarcado. Va a empezar con un 0. Vamos a decir que la señal va a subir. Va a llegar con un 1. Va a mantenerse en 1. Vamos a volverla a bajar a 0. Va a volver el valor de 0. Se va a volver 1. Va a volverse 0. Y va a volverse 1 de nuevo. Y vamos a tener esa entrada propuesta. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ofrece varias combinaciones. Cuando es 0 y se va a 1, cuando es 1 se va a 0, y cuando mantiene el 0, cuando mantiene el 1. Entonces, ponemos acá, tiene valor de 0, tiene valor de 1, tiene valor de 1, tiene valor de 0, tiene valor de 0, valor de 1, valor de 0 y valor de 1. Ok. Vamos a comenzar a analizar. Observo que tiene una señal de reloj y a diferencia de otros ejercicios, este no tiene bolita. Si no tiene bolita, el reloj es de flanco positivo. En otras palabras, se debe analizar cuando apenas está subiendo la señal.
Es por eso que las rayitas de análisis las puse en ese punto. Siempre se comienza o siempre se procura que el estado actual sea 0. O sea el inicial, empieza con 0. Y comenzamos a analizar. Vamos a ponerlo de un color rojo la salida y de naranja el estado siguiente. Decimos, tenemos una entrada de 0 y un estado actual de 0. Para que la salida sea 1, yo debo de tener una combinación 1 con 1. Para que yo tenga una salida de 1 en la entrada D, debo de tener un 0, un 1, 0 o un 0, 1. ¿Cómo lo sé? Recuerden, el sombrerito me dice cuáles son las negadas, cuáles son los ceros. Entonces, vamos a checar. Tengo 0 con 0. El estado siguiente va a ser un 0. Y la salida va a ser un 0. Si está entrando en el flip-flop, por acá. Si está entrando en el flip-flop, en la parte de la D, un 0, recordemos entonces la tabla de estado, el diagrama de estado o cómo se comporta un flip-flop tipo D. Si llega con 0, quiere decir que el estado actual va a ser un 0. Un momento, aquí nos dice que debemos de analizar el circuito en estos puntos, donde está cambiando la señal. Vamos a poner donde se encuentran estos cambios para que en esos puntos analicemos, correcto. Llega un 0. La salida se va a permanecer 0 porque es la combinación 0 y también va a tener un 0 acá. En esta parte el flip-flop D va a seguir teniendo un 0, pero en 1, 0 este se va a elevar a 1. ¿Por qué se eleva a 1? Chequen, tenemos una entrada de 1 y el estado actual tiene el valor de 0, que es una combinación que se encuentra acá. Por lo tanto, va a llegar como un 1. Y si llega como un 1, este se va a convertir en un 1. Vamos a analizar ahora la salida. Tenemos 1, 1 y es una combinación que sí se da. Por lo tanto, la salida va a tener el valor de 1. Vamos a observar qué sucede con la entrada D. Si tenemos 1, 1, no se encuentra en estas combinaciones. Por lo tanto, este va a bajar y el estado siguiente va a ser un 0. Ojo, para poder saber cuál es el estado siguiente, tengo que saber forzosamente cómo se comporta el flip-flop tipo D. Si no recuerdan ustedes esta parte, les sugiero que regresen a uno de los videos anteriores que se llamaba flip-flop D o flip-flops y latch SR. Con eso van a poder comprender por qué se mantiene en 0. Ok, sigamos. Tenemos la combinación 1, 0 en este punto. Por lo tanto, este se va a hacer 0. Tenemos 0, 0, este va a ser un 0. ¿Por qué? Porque no es una combinación que se esté dando en la Z. Vamos con la entrada D. Tenemos 0, 0. Este va a permanecer. Perdón, tenemos 1, 0. Tenemos un 1 y tenemos un 0. Por lo tanto, este va a ser un 1. Pero cuando tenemos 0, 0, este va a bajar. Va a ocasionar que este siga en estado de 0. Por lo tanto, la salida vale 0 y el estado siguiente, como no se encuentra en esta combinación, va a seguir manteniendo un 0. Esto hace que el estado siguiente vaya a ser un 0. La salida en este punto va a ser un 0 y como tiene 1 y un 0 y no se encuentra aquí, vamos a tener un 0. El estado siguiente sería un 0 con un 0. Como no se encuentra todavía, va a ser un 0. Tenemos 1, 0.
Esto va a hacer que el estado siguiente, pero la entrada a D sea un 1 y que el estado siguiente vaya a pasar como un 1. Vamos a analizar para D. Durante esta parte, la salida va a ser un 1, pero llegando a la mitad, como está cambiando, este va a convertirse en 0. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 0. Vamos a analizar con el flip-flop. Tenemos ahora una entrada de 1 y un estado de 1. No se encuentra todavía, va a llegar como 0. Observemos aquí, tenemos un 0 y tenemos un 1. Entonces, aquí sí se encuentra esa combinación. Una entrada de 0 y un estado de 1. Este se va a hacer un 1. Y como se hace un 1, entonces esta se va a hacer un 1. Vamos a analizar para Z. Tenemos un 1 y un 0, va a mantenerse en 0. Tenemos un 1 y un 1, este se va a hacer un 1. Vamos a ver para D. Tenemos un 0 y un 1, va a permanecer como 1. Tenemos un 1 y un 1, va a bajar a 0. Por lo tanto, el estado siguiente va a bajar. Vamos a analizar hasta la mitad, hasta este punto. Tenemos 1, 0, este va a bajar de nuevo y el estado siguiente sería un 1 con un 0. Como si se encuentran las combinaciones, va a volver a subir. Ok, ahora, el siguiente paso es ponerle nombre a los estados. Vamos a decir que cuando el estado sea 0, sea una A, y cuando el estado sea 1, sea una B. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí. Aquí se encuentra en A, se encuentra en A, se encuentra en B, se encuentra en A, se encuentra en A, se encuentra en A, se encuentra en B, se encuentra en B, se encuentra en A. Si somos observadores, estoy escribiendo los estados en medio. Para no estarme perdiendo entre tanta línea, yo los escribo aquí, en medio. Entonces, es un consejo que les doy por ahí. Vamos ahora a obtener, vamos a borrar esto, ya no lo necesitamos por acá. Vamos a obtener nuestro diagrama de estado. Y decimos que estamos trabajando con dos estados, uno llamado A y otro llamado B. Y decimos, si estás en el estado A con entrada de 0, te vas a ir al estado A. Y la salida que vas a obtener es un 0. Si estás en el estado A con una entrada de 1, te vas a ir al estado B. Vamos a observar qué sucede en la salida. Tenemos una A con entrada de 1, por lo tanto, la salida aquí vale 0. Correcto. Estás en el estado B con una entrada de 1. Te vas a ir al estado A. Pero te vas a ir con una salida de 1. Ahora nos falta el estado B con entrada de 0. Vamos a observar dónde se da este caso. Aquí tenemos una B y aquí tenemos una entrada de 0. Por lo que nosotros decimos que si tienes esta combinación, te quedas en B. Te quedas en B con entrada de 0 y vamos a observar la salida. Estás en el estado B con una entrada de 0, observen, te quedas con 0. Y con esto ya tenemos nuestro diagrama de estados. Ya tenemos nuestro diagrama de estados. Ahora, para este diagrama de estados, debemos de obtener ahora nuestra tabla de estados. Para obtener la tabla de estados, volvemos a ocupar nosotros nuestro diagrama de estados. Ahora, vamos a hacerlo un poquito más hacia la izquierda. Ponemos aquí nuestra tabla de estados. Volvemos a colocar el estado A, el estado B, cuando X vale 0, cuando X vale 1. Vamos a separarlos.
y decimos, si estás en A con entrada de 0, te vas a A con salida de 0. Si estás en A con entrada de 1, te vas a B con salida de 0. Si estás en B con entrada de 0, te quedas en B con salida de 0. Si estás en B con entrada de 1, te vas a A con salida de 1. Y así es como tenemos nuestra tabla de estados. Así es como se comporta nuestro circuito. ¿Ok? Entonces podemos notar que es muy importante aprender cómo se comportan este tipo de circuitos. Pero hay algo que no vimos por acá o que no mencionamos. Son los glitches. Los glitches son un cambio inesperado en los estados que nos están representando. Y este glitch se encuentra analizando nuestro diagrama de estado. Nuestro diagrama de tiempos. El diagrama de estado está bien y la tabla de estado está bien, pero el glitch se encuentra en este punto. Observen ustedes. Es cuando tenemos un estado de 1 con una entrada de 1. Es decir, en este caso, tenemos un pequeño glitch donde se nos está haciendo un pequeño 0. Perdón, un pequeño 1. Estos son señales que no queremos, pero que normalmente se pueden dar. ¿Cómo podemos evitar esto? Simplemente evitando hacer los cambios de la entrada en destiempo. Pero difícilmente se hace eso. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Diseñar mejor el circuito para evitar estos glitches. ¿Ok? Tenemos ahora nuestro diagrama de tiempo. Nuestro diagrama de estado y nuestra tabla de estado. Entonces ya tenemos nuestras soluciones sobre cómo se comporta el circuito. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias.